apedrearlo. Se lograron escapar. Esta vez Pablo no logró escapar. A Pablo lo agarraron, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Creyeron que estaba muerto. Pensando que estaba muerto, lo dejaron allí. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Es evidente que lo apedrearon dentro de la ciudad y lo sacaron, aunque la costumbre era sacarlo primero y apedrearlo allá afuera. A este pobre lo apedrearon adentro y lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Pero rodeándole los discípulos se levantó. Esto es precioso, como me gusta ese término, rodeándolo los discípulos. Cuando un hombre de Dios es atacado y golpeado, cuando un hombre de Dios es difamado, cuando un hombre de Dios es maltratado de esta manera, es importante que los discípulos lo rodeen porque no hay otra forma de lograr que se levante. Si se va a levantar un hombre de Dios, se va a levantar porque los discípulos lo rodean, no porque los discípulos lo abandonan, no porque los discípulos le dan la espalda. Y esto es una verdad poderosa. Lo rodearon los discípulos y se levantó y entró en la ciudad al día siguiente. Salió con Bernabé para Derbe. Aunque lo creyeron muerto, quiere decir que lo golpearon bastante, que lo hirieron bastante. Al otro día este hombre salió, era fuerte, pero sobre todas las cosas era decidido porque era un hombre de fe. Siguió adelante. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones va a ser una constante en la vida de todo ministro de Dios. Tribulaciones siempre van a estar presentes, ataques siempre van a estar presentes, golpes siempre van a estar presentes. Y los hombres de Dios, los siervos del Señor, tenemos que aprender que eso va a aparecer allí, porque a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Pablo está en ese proceso y nosotros también, usted también, todos estamos. Y constituyeron, en ese proceso de visitar algunas ciudades, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que ha sucedido aquí es que está ejerciendo ahora su función apostólica Pablo y Bernabé, ya no solo de fundar la iglesia, sino de organizarla y nombrar en la iglesia ancianos. Eso es una responsabilidad apostólica, eso es una función apostólica, identificar a esos hombres, a esos líderes, a esos ministros, a esa gente madura, a esos instrumentos de Dios para el crecimiento de la iglesia y establecerlos localmente. Un detalle, se da cuenta cómo constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, constituyeron varios ancianos en cada una de las iglesias. El modelo de iglesia bíblica no es el modelo de un solo líder, es el modelo de un conjunto de líderes que se sienten responsables por la iglesia local. Y eso es un modelo hermoso, es un modelo que me parece, si vamos a ser bíblicos, es el modelo a emular. No un solo líder en la iglesia local que se siente dueño de todas las cosas y máxima autoridad, sino ese conjunto de líderes locales que bajo esa cobertura apostólica entonces pueden desarrollar ministerio localmente. Verso 24. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Sigo leyendo el versículo 26. De allí
navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos habían salido hacía algún tiempo, ya meses habían transcurrido, de Antioquía y ahora están regresando a Antioquía nuevamente. Habían salido de allí apoyados por el ministerio local, enviados, señalados por el Espíritu Santo, acompañados por el Espíritu Santo en todo su proceso. Y ahora están regresando a Antioquía para rendir cuentas, para dar testimonio, para informar de lo que estaban haciendo y de lo que había sucedido en sus ministerios. Esta es una experiencia preciosa, como la iglesia nace, como la iglesia se desarrolla, como la iglesia va creciendo. Me parece extraordinario. En un instante, en unos minutos, voy a orar por las personas que se comunican con nosotros, sea a través de correo electrónico, simplemente escriba ahora mismo a la dirección que está ahí en la parte baja de su pantalla, envivo@diaspavon.com, o llámenos al 305-553-5995. Mi placer será orar con usted por su necesidad y por su urgencia. Lo vamos a hacer en un instante porque ya estamos terminando con estos versículos. Y para mí es importante su llamada, para mí es importante su correo electrónico, porque me dice que no estoy solo, me dice que usted está recibiendo esta palabra y esta enseñanza. Es probable que en lo que estamos leyendo y estamos viendo le haya surgido alguna pregunta. Con mucho gusto contestaré a su pregunta si me escribe a envivo@diaspavon.com. Es mi gozo poder interactuar con ustedes. Y paréntesis, por favor, cuando vayan a la página, lea. Escribí un artículo ahora en mi reciente viaje a Phoenix, Arizona, y en el avión estuve escribiendo sobre los milagros. Ese mensaje, ese artículo que escribí sobre los milagros está en la página en diaspavon.com. Por favor, véalo. No solamente entra para el estudio bíblico, pero ahora que termine el estudio bíblico, lea esos artículos que están allí y si va abriendo va a encontrar una cantidad de artículos que he ido dejando semanalmente en la página. Usted los puede leer y le ruego que cuando los lea me haga un comentario. Dígame lo que usted piensa sobre eso que escribimos allí. Dígame lo que usted piensa sobre el contenido de ese artículo. Y si hace un comentario o si hace una pregunta, con mucho gusto vamos a responder a esa pregunta. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, cómo habían hecho posible que los gentiles creyeran también y entraran también al Señor. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Habían regresado a casa, era tiempo de recargar las baterías, era tiempo de informar. Claro que los hermanos tenían que estar entusiasmados, queriendo saber qué había pasado en ese viaje misionero tan extraordinario, en ese viaje tan maravilloso, y fue exactamente lo que hicieron ellos. Bueno, gente amada y querida, quiero recordarles que este ministerio se sostiene por ofrendas que gente como usted, que se bendice, que reciben edificación a través de estos estudios bíblicos, envían. Algunos lo hacen directamente con un cheque al apartado postal y otros los depositan directamente a través de la internet. Ahí debajo de su pantalla va a haber un botón que dice ofrenda. Vaya allí, apriete ese botoncito de ofrenda y le va a aparecer de una vez una cartilla que tiene que llenar, dar su información, y con su tarjeta de crédito podrá usted ofrendar para que continuemos adelante realizando esta tarea. Por favor, hágalo ahora, vaya allí. En unos instantes ya vamos a orar, pero su ofrenda es sumamente importante para nosotros. Su ofrenda es significativa. Hágalo ahora
porque esas ofrendas que cada uno de ustedes van depositando, y no importa cuán pequeña a usted le pueda parecer su ofrenda, alguien